Gracias, señora Alarcón. Pasamos a debatir la última proposición no de ley. En este caso, la propone el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y es relativa a la reparación de derechos históricos defendidos por la Comisión de Representantes de Sociedades Cooperativas e Individuales del Plan Almonte Marisma, acogida a la retirada de tierras de cultivo durante al menos 20 años. Para su presentación tiene la palabra el señor Romero. Muchísimas gracias, señora presidenta. Este es un problema que todos sabemos que viene de lejos y se ha tratado con anterioridad, incluso en anteriores legislaturas dentro de este Parlamento. Para resumir, en el año 1997, la Consejería de Agricultura suscribió un acuerdo con los cooperativistas y colonos del Plan Almonte Marisma que estaban allí trabajando desde el año 1979, dando dos opciones. La primera era abandonar los cultivos intensivos y comenzar a repoblar con arbolado esas tierras y recibir por ello una indemnización. La segunda era mantenerse en las zonas de cultivo y acceder a su propiedad, con la salvedad de que no podrían venderlas hasta 8 años después de obtener las escrituras, junto a otra serie de condiciones de tipo económico. En el año 2003, el Gobierno de la Junta de Andalucía, de manera unilateral, modificó las condiciones del acuerdo suscrito en el año 97 y benefició al grupo que permaneció en los tajos y acceder a la propiedad de las tierras. No sabemos en qué condiciones y con qué información contaron para tomar en su día la decisión de permanecer en los terrenos. La mayoría de los que permanecieron vendieron las parcelas a terceros antes de que se cumplieran los 8 años estipulados en el acuerdo, que eso no se modificó, con el total beneplácito del Gobierno andaluz, obteniendo por ello cuantiosos beneficios. Se llegan a cifras de 19.583,59 euros de beneficio por cada hectárea. Buen pelotazo. Desde ese año, las personas agraviadas, que son más de 160 familias, han estado de manera constante movilizados y realizando gestiones con los grupos políticos, el Gobierno de la Junta y la propia Administración para conseguir una compensación, no solamente de tipo económico, sino también para que se haga una justicia moral a la que tienen derecho. También han sido muchísimas veces las que se han traído y debatido esta sonora injusticia a este Parlamento. Desde el año 2009 se pueden encontrar innumerables iniciativas de todo tipo en comisión y en plenario en este Parlamento. En mayo de 2014 se aprobó una proposición no de ley para que se aprobase una ampliación de la concesión de estas tierras a los cooperativistas, así como de las ayudas compensatorias de retirada de cultivos que perciben. También la creación de un grupo de trabajo, de una mesa de negociación, para resolver los perjuicios que las irregularidades existentes les han venido causando, así como para hallar una solución política aceptable para las cooperativas e individuales afectados que se sienten engañados por los sucesivos gobiernos de la Junta. Esta proposición no fue cumplida en la anterior legislatura y por eso, y ante la urgencia del tiempo que les amenaza, traemos al Parlamento nuevamente estas demandas, a que se cumpla el compromiso que ya hace casi 3 años contrajo este Parlamento con las personas afectadas, instando a que se les dé ya por fin y después de tantísimos años la justa reparación a la que tienen total derecho. Y esperamos que así sea con esta proposición no de ley que traemos hoy día a esta comisión. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. El turno de intervención de los grupos parlamentarios. En nombre de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Pérez. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a iniciar mi intervención como la inició en aquel momento la compañera que la defendió, donde éramos proponentes, el 21 de mayo de 2014, la compañera Lola Quintana, que era entonces la portavoz de Agricultura. Como ella decía, este tema no es nuevo en este debate parlamentario. Lo que ha hecho, en definitiva, Podemos es traer de nuevo la misma proposición de ley que se aprobó en el 2014 con la intención de que haya voluntad por parte del Gobierno andaluz de que se cumpla, porque realmente se pide de nuevo lo mismo. No somos ajenos al problema desde Izquierda Unida, nos hemos reunido en sucesivas ocasiones. La última reunión la mantuvimos a finales del año pasado con la intención de poder presentar en este Parlamento otra iniciativa en esta legislatura que diera cobertura a sus reivindicaciones. ¿Qué reivindicaciones? Pues realmente los acuerdos que ya había y que entendemos que deberían de cumplirse y que no caían en vano ninguna de las proposiciones no de ley que se aprueban, porque en definitiva vemos como el Gobierno andaluz pues no toma de la mano esa iniciativa de impulso de la que todos salimos contentos, pero de la que realmente hay mucha gente que está esperando que se le dé una solución. Y lo que debatimos en la mañana de hoy es que hay que darle una solución a este problema que viene arraigado desde hace ya más de 20 años. Y a pesar de que ya se han obtenido, parece que había acuerdos, pues esta parte por parte de la Administración no se ha llevado a cabo, ¿no?
Yo, desde luego, felicitaría si la consejería de esta legislatura, si la consejera pues, fuese capaz de poder llevar a cabo, si se aprueba en la mañana de hoy, esta proposición no de ley, y que ella fuese la que zanjara este problema, porque de hecho ya han pasado muchos consejeros y muchas consejeras y nadie ha cogido el guante. Desde luego, nosotros desde Izquierda Unida la única voluntad que podemos manifestar en la mañana de hoy es esa voluntad de resolver y que demos por fin una vía o aire o respiro a todos ahora mismo los cooperativistas que están esperando ansiosamente que este Parlamento pues se posicione, ¿no? Por tanto, hay una problemática que estamos hablando desde hace muchos años en la provincia de Huelva y que, desde luego, no solo por las defensas del desarrollo sostenible de los aledaños de Doñana, sino también pues, por lo que conlleva y la repercusión que está teniendo ahora mismo estamos hablando de 160 cooperativistas que representan a un total de 700 personas que en su día se acogieron a esa retirada de cultivos de los subsectores que, como comentaba el proponente, eran los 13, 14 y 16 de este plan del Monte Marisma y que entienden, y que así se manifiesta, que han recibido un trato desigual en relación al tratamiento de las deudas contraídas con el IFA mediante la posible adquisición de tierra en condiciones ventajosas y que se habían vendido en algunos casos y permitiendo el cultivo de tierra en zonas que en el parque expresamente descartaba por su importancia en el ecosistema de Doñana. Por tanto, reiterar que detrás de toda esta problemática hay muchos ayuntamientos y todos, cada uno de un signo político, y todos respaldan que se dé una solución y avalan, de hecho, que definitivamente se resuelva. Solo se pide, entiendo, a través de los dos puntos, que haya voluntad política y que eliminemos pues, esos agravios comparativos que en su momento se dieron para resolver en su caso y para compensar a otros cooperativistas en otros. Nosotros desde Izquierda Unida lo que sí manifestamos entonces, con aquella iniciativa que llevábamos en mayo de 2014 y lo volvemos a manifestar ahora, es que con el respeto máximo a la legislación vigente, porque entendemos que desde el Gobierno de Andalucía esa era una de las barreras, nosotros queremos que se haga desde la legalidad más absoluta, pero sí de manera consensuada. Y, de hecho, hay una ampliación del plazo para el cultivo hasta septiembre de 2017 y parece que tenemos, sí o sí, el Gobierno de Andalucía tiene que tomar una decisión, ¿no? Nuestro voto va a ser, evidentemente, favorable. Primero, a que se cree esa comisión de trabajo con toda la representación que sea necesaria, pues a fin de que pues, los cooperativistas puedan ser escuchados y el Gobierno pueda también trasladar pues cómo se puede resolver, digo, desde la más absoluta legalidad. Y la segunda de los puntos, en definitiva, pues es poner en marcha medidas necesarias para proceder con ese consenso de nuevo a la ampliación de la concesión de tierra de las cooperativas y de las personas afectadas con una fecha prevista hasta septiembre de 2017. Por tanto, esperando que se respalde, porque ya fuimos proponentes nosotros en la anterior legislatura, esperando que se respalde y que esto salga adelante, pues confiamos en la buena voluntad del Gobierno de Andalucía una vez más. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. El turno de intervención del Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Bosquet. Muchas gracias, señora presidenta. Es verdad que, como ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, pues sabemos de sobra, yo creo que todos los grupos, porque aunque no estábamos en esas legislaturas, yo creo que todos nos hemos reunido con ellos y sabemos que no es la primera vez que se trata este tema, que ya y somos conocedores de esa proposición no de ley que trajo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y que es similar a la que se trae hoy aquí. Es verdad que bueno, que también yo creo que todos sabemos y es algo que también se ha obviado, pero creo que no debería de obviarse porque también es importante que este tema ya sea judicializado y que se ha agotado la vía judicial, con lo cual es verdad que lo único que resta a los afectados es la vía política, pero yo tengo que estar de acuerdo con lo que ha manifestado la portavoz de Izquierda Unida en el sentido que no podemos saltarnos desde el Departamento la legalidad ni tampoco saltarnos lo que se ha acordado a través de un procedimiento judicial. Entonces, desde este punto de vista, ellos es verdad que nos hablaron de ese trato desigual, de esa injusticia que se ha producido para aquellos que decidieron acogerse a la retirada del cultivo y a su vez
a los que decidieron acogerse a la continuidad, mejorando sus condiciones. Es verdad que tienen razón, pero jurídicamente yo será a lo mejor por la deformación profesional que pueda tener, que yo entiendo que los contratos hacen ley entre las partes, y en este caso estamos hablando de que hubo un acuerdo entre las partes y así fue. Y ese acuerdo se ha llevado posteriormente a los tribunales, y los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado al respecto y han perdido el procedimiento, con lo cual yo creo que es que desde este Parlamento no podemos, aunque hay que manifestar la voluntad política, pero no podemos tampoco vivir de espalda algo respecto a lo que ya se ha pronunciado los tribunales. Es que yo creo que a eso hay que darle también su sentido y su importancia y la que tiene en el tema. Por eso, de los dos puntos que se manifiestan en esta proposición no de ley, respecto al punto primero, estamos totalmente y absolutamente de acuerdo con el hecho de que hay que buscar una solución, que, como decimos, dado que ya se ha agotado todas las vías judiciales, lo único que resta es la vía política, por eso entendemos que sea necesario, pero es cierto que el punto segundo nos causa, como he dicho en la exposición, nos causa bastantes dudas, también porque el hecho de que mientras se resuelve o no se amplíe, pues no sabemos si la normativa lo recoge, como ha manifestado la portavoz de Izquierda Unida, no podemos ir en contra y sin embargo pues parece ser que la propia normativa europea reguladora de la retirada de la producción pues no prevé la posibilidad de esa ampliación de los cultivos. Y como digo, pues también el propio Tribunal Superior de Justicia en el año 2011 pues se pronunció también al respecto a esa renegociación, pues denegando el derecho a estos afectados, con lo cual en el segundo punto pues Ciudadanos no va a votar en contra, pero obviamente tampoco, por la coherencia que he dicho, pues tampoco entendemos que tampoco podamos votar a favor, porque no podemos ir en contra ni de resoluciones judiciales ni de la normativa vigente. Gracias, señora Bosquet. Por el Grupo Parlamentario Popular Andaluz tiene la palabra el señor González. Muchas gracias, señora presidenta, y muy brevemente, teniendo en cuenta que ya prácticamente se ha dicho todo y teniendo en cuenta la hora que hay, que tenemos a dos embarazadas en esta comisión que necesitan irse urgentemente a comer, vuelvo a incidir en mi brevedad. Hablar del plan Almonte Marisma, ya lo han dicho los portavoces de Izquierda Unida y de Podemos, es hablar de la historia de una injusticia que lleva muchísimos años. Lleva 2 décadas dando vueltas por los cajones de las distintas administraciones, del Parlamento de Andalucía, de la Diputación Provincial de Huelva, incluso de distintos ayuntamientos de municipios aledaños al entorno de Doñana. Para dar solución a esta situación, tal y como ha manifestado el portavoz de Podemos, se suscribió un documento de fecha 27 de junio de 1997 entre la entonces Consejería de Cultura y Pesca y los cooperativistas para solventar este problema. Si bien, como digo, hace ahora 20 años se suscribió ese acuerdo, al día de hoy se siguen sin dar solución por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural a tal situación. Exponía la portavoz de Ciudadanos que ya está judicializado el tema. Efectivamente, así es, pero tampoco es menos cierto que por parte de la Consejería se modificaron las condiciones con respecto a los otros agricultores que se quedaron en las tierras y, por tanto, existe en este momento un agravio, además reconocido tanto por el Parlamento como por el propio Consejo de Gobierno. Por tanto, un agravio que entendemos que hay que resarcir de alguna de las maneras. Durante todo este transcurso de tiempo se han presentado iniciativas de todo índole referente a este tema, desde numerosas proposiciones no de ley, tanto en comisión como en pleno, en esta Cámara, como mociones en los distintos ayuntamientos, así como en la Diputación Provincial de Huelva. La inmensa mayoría de estas iniciativas fueron presentadas por el Partido Popular, quienes desde un principio estuvimos de acuerdo con las pretensiones de estos cooperativistas y sensibilizados con su problemática, aunque en otras ocasiones también hay que reconocer
que esta iniciativa llevaron el sello de Izquierda Unida. En la gran mayoría de las ocasiones, como digo, las iniciativas contó con el respaldo mayoritario de los grupos políticos que formaban parte de las distintas cámaras y, por tanto, contando con su aprobación. Curiosamente, en la anterior legislatura, en la 9ª legislatura, tras una proposición no de ley presentada en pleno por el Partido Popular, por el Grupo Parlamentario Popular, Izquierda Unida, que en aquel momento formaba parte del Gobierno andaluz, por tanto tenía capacidad de gestión y de ejecución y, por tanto, capacidad para solucionar este problema, sorprendentemente votó no a esa proposición no de ley presentada por el Partido Popular y, por tanto, no pudo salir adelante porque contó con los votos en contra de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Pero bueno, lo importante es que de nuevo traigamos aquí esta iniciativa y que, por cierto, esta iniciativa comparte en su integridad la propuesta presentada también por el Grupo Parlamentario Popular. De hecho, hemos presentado una proposición no de ley prácticamente en términos similares a la que hoy presenta Podemos y, por tanto, esperamos que salga adelante y que esta vez sí se lleve a efecto lo que se acuerde por parte de la Cámara andaluza. Muchas gracias. Gracias, señor González. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Castellano. Bueno, buenas tardes ya, bien tarde. Voy a intentar ser breve, aunque es muy complicado ser breve en este punto, pero bueno, el tiempo nos va a forzar a hacerlo y es verdad que se han dicho ya bastantes cosas. Yo, lógicamente, me gustaría que el grupo proponente, el grupo de Podemos, el señor Romero, se hubiera estudiado los antecedentes del tema, que seguramente habría tenido cientos de folios de debates parlamentarios, de información, desde los años 80 hasta el día de hoy, en los cuales, sin lugar a dudas, muchas de las afirmaciones que ha dicho pues no tienen mucho sentido. No lo sé, no lo veo. Si está haciendo algún gesto, estoy mirando a la presidenta. Pero me supongo que estará haciendo algo. El tocho. Bueno, pues tochos como esos y muchos más hay en muchos despachos y en la propia consejería. Y bueno, en este tema hay unos antecedentes que no son los que usted ha mencionado, ni mucho menos eso de los agravios y eso de que para nada, no tiene nada que ver, incluso de que parece que aquí lo que estamos tratando es de unos colonos y unos cooperativistas que no se les dio ninguna opción y que fueron llevados a este callejón sin salida. Y usted, si ha leído todo ese tocho, que yo tengo mis dudas, lo que sí ha hecho muy bien es fusilar la proposición del 2014 de Izquierda Unida, que discutimos, y yo también estaba en aquella comisión, no fui el ponente de mi grupo, porque fue otro compañero, pero sí lo fui el ponente en el Pleno, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, de este tema. Y me parece que se obvia lo fundamental, que se le dio en el año 97 la opción a todos los cooperativistas en función de un acuerdo del Pleno del Parlamento del año 1995 que recogía el dictamen de una comisión de expertos sobre Doñana. Aquí todo el mundo dice que respetan lo que decía la comisión de expertos de Doñana, que están todos de acuerdo, que les parece muy bien. Pues mire usted, si les parece bien, había que aprovechar dos circunstancias. Por un lado, la oportunidad que se planteaba ante una circunstancia de ruina de esas cooperativas que tuvieron que ser auxiliadas por la Junta de Andalucía para favorecer al hábitat de Doñana, planteando que se desalojaran, que se dejaran sin cultivar una serie de sectores del plan Almonte Marisma. Por tanto, la virtud y la necesidad se cogieron de la mano y en el año 97 se firmó el acuerdo que se le dio la posibilidad a uno y a otro de optar o bien por continuar labrando las tierras o bien por dejar de labrarlas. Aquellas cooperativas o aquellos cooperativistas que entendían que podían seguir labrándolas en otra ubicación para seguir manteniendo la actividad, pues lo hicieron sin que se les forzara nada, y aquellos que decidieron desistir como cooperativistas o como colonos, pues desistieron con unos acuerdos que son los que la Junta firma y los cuales se han cumplido. Y mire usted, se han cumplido, y como aquí también se ha dicho, cuando el tema se lleva al juzgado en el año 2008, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 2011 no les da la razón a los que habían recurrido, en este caso a la vía judicial, y no les dio la razón, entre otras cosas, porque no la había y porque queda demostrado que se cumplieron todos los
elementos que formaban parte del pacto del 1997 con los distintos concesionarios, cooperativistas y colonos, insisto, y se cumplió en las partes que afectaban, por un lado, al acuerdo de que las tierras fueran cedidas y, o mejor dicho, cesara la actividad en esas tierras, para lo cual iban a tener derecho a una ayuda con cargo a un decreto que amparaba este tipo de cuestiones, que como era el decreto que afectaba a las zonas de espacios naturales, que además era 20 años improrrogable y que por tanto esas ayudas pues son las que se han sustanciado a lo largo del tiempo, amén de otras para la reforestación, hasta el punto de que se calcula que pueden ser en torno a 19.000 y pico euros los que por hectárea pues han recibido los miembros de las cooperativas y los colonos. Ayudas que finalizan, efectivamente finalizaron en el 2016 y ocupación que finaliza en el 2017, con cargo a lo que en su día firmaron, ni más ni menos, los compromisos que firmaron y que, como ya digo, el propio Tribunal de Justicia de Andalucía no le ha dado la razón. Lo que han propuesto a lo largo de los años, el que había agravio, no se ha demostrado. Las conversaciones que ha habido con la Consejería y con los gobiernos se ha demostrado que no ha sido posible llegar a ninguna vía de acuerdo, y es más, fruto de todo eso, incluso recuerdo que en la PNL que debatimos en pleno, sí se le puso, sí se le puso el nombre al niño, ya que hemos hablado de gestación. Se le puso el nombre, se llamaba 22.552,63 euros por hectárea. Eso era lo que pedían los cooperativistas y los colonos. No otra cosa, no, que el agravio y la moral se sustanciara con este pago, que por eso fue por lo que, entre otras cosas, Izquierda Unida votó en contra, junto con el Partido Socialista, a la proposición no de ley que planteó el Partido Popular, porque eso era lo que se le había pedido el juzgado al Tribunal de Justicia, lo que los tribunales de justicia habían dicho que no, y eso era, en definitiva, todo lo que aquí se le está dando vuelta, que al final se quieran compensar lo que ellos entienden que ha sido un agravio que no ha quedado nunca demostrado, que no existe en la práctica y que al final pues se plantea así. Nosotros nos gustaría haber votado que sí al diálogo, pero es que diálogo ha habido a lo largo de 20 años sin resolverse nada y, lógicamente, no estamos de acuerdo con algo que es ilegal, como es que se mantengan se prorroguen las concesiones o que haya una nueva tanda de ayuda, que eso sí que es seguramente el motivo de esta proposición no de ley, como fue la del Partido Popular. Gracias, señorías. Gracias, presidenta. Gracias, señor Castellano. Cierra el debate el señor Romero. Muchas gracias. No sé de qué vía de acuerdo, qué diálogo se ha establecido, si las peticiones de diálogo han sido constantemente respondidas no por parte del Gobierno y del partido que lo sustenta. Por lo cual no me hable, señor portavoz del Partido Socialista, de que ha habido vías de acuerdo, que ha habido capacidad de diálogo, etcétera. Por supuesto que hemos tenido toda la información, nos la hemos leído, tanto es así de que podemos identificar que usted no ha hecho ni una palabra original en este acuerdo, que lo que ha hecho ha sido repetir exactamente lo que dijo la señora Martín Palanco, tanto en el año 2009 como en el año 2011, por lo cual sabemos exactamente lo que veníamos ya completamente consabiendo lo que iba a decir y su falta de compromiso para una cuestión. Quizás el gran problema que tuvieron que no supieron, o que no en aquellos momentos no se puso en el ámbito judicial adecuado. Quizá tenían que haberlo puesto en otro ámbito judicial y que las autoridades se preguntasen por qué se habían cambiado las condiciones y por qué se había regulado de otra manera, favoreciendo a unas determinadas personas, favoreciendo a unas determinadas empresas que tenían que tener, no sabemos por qué. También a lo mejor ahora, con el desarrollo posterior de lo que ha pasado en el entorno de los cultivos de Doñana sobre los proyectos de gas natural, pues también tengamos que preguntarnos si hay guarda relación una cosa con la otra. También tendremos que preguntarnos si en esta comisión, si en este Parlamento nos ha faltado algún tipo de iniciativa para intentar dar solución al porqué de esta situación y de estos agravios comparativos que se han producido durante todos estos años. Quizás tengamos que presentar otras iniciativas que vayan directamente más a la raíz del problema, que verdaderamente primero se solucione para los colonos del Plan Almonte Marisma y, en segundo lugar, que nos arroje luz acerca de esas decisiones completamente dudosas y, para mí, de auténtico, digamos, escándalo que se produjeron en esos años sucesivos. Y ligarlo con lo que está pasando ahora con Doñana. Creemos que simplemente es una pregunta. ¿Existe voluntad
política de llegar a acuerdos de algún tipo de reparación por unos agravios comparativos que, por culpa del Gobierno de la Junta, se produjeron con una serie de personas que partían en las mismas condiciones y que después se cambiaron? Tenemos que esa voluntad política de llegar a un acuerdo de reparación, y para eso montamos una mesa de diálogo, montamos un encuentro, montamos la capacidad de dialogar y de que verdaderamente se produzca posibilidades de acuerdo, que sean escuchados y se debatan sus problemas y veamos. Esa es la voluntad política. Y como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, evidentemente de acuerdo a la legalidad vigente. Y eso es lo que tenemos que tener, de acuerdo a la legalidad vigente. Quizás tengamos que aportar luz a otra serie de acuerdos adoptados a ver si cumplían o no cumplían la legalidad vigente. A partir de ahí podemos tener. Creo que no existen absolutamente dudas de que en el punto 2 hay que poner en marcha las medidas necesarias para o ampliar la concesión o para ver si las soluciones que se pueden aportar de reparación se van más allá de septiembre de 2017. Y si no hay acuerdo en eso, tenemos que tener cuanto antes las posibilidades de reparación y de solución para las personas que este Parlamento, no ningún otro, ya han reconocido que sufrieron una injusticia y que fueron agraviados. Y contra eso solamente creo que queda apoyar esta moción, intentar que exista ese diálogo, darle las soluciones pertinentes y para que tengan la justicia que durante tantos años, tantas décadas se les ha denegado. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Una vez debatidas las proposiciones no de ley, vamos a pasar a su votación.